Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche nuevamente. Ya se está terminando la semana, prácticamente estamos en el penúltimo tema que nos acomete durante lo que ha sido esta maravillosa semana de conferencias, por lo menos para mí, no sé para ustedes. Y como todo, pues es triste ya despedirnos de alguna manera, pero habrá un día cuando no tendremos más que despedirnos, y ese día lo anhelamos todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí, Vamos a orar para aprovechar que estamos en pie. Oremos. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, ante ti, Señor, un grupo de tus hijos presentándose ante ti en tu día santo, deseando, Señor, que tú obres en nuestra vida todo aquello, Señor, que tú necesites obrar. Amén. Permítenos ante todo poder tener la humildad, la disposición para que tú realices esa obra maravillosa de transformación en nuestro carácter, Señor, en nuestra vida. Que cuando tú vengas, oh Señor, todo lo que sea hojarasca no permanezca en nosotros, sino que seamos realmente oro refinado en fuego por medio de la fe en Cristo Jesús. Como siempre, Señor, pedimos la unción de tu Santo Espíritu, pero no antes, sin pedirte que nos limpie de todo pecado y toda maldad, y que quites de nosotros, de nuestra mente, todo prejuicio, todo aquello que impida una recepción perfecta, diáfana, limpia, Señor, de tu palabra en nuestro corazón. Amén. Permítenos escuchar tu voz, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis sentaros. Lo voy a preguntar más por hábito que porque sea necesario. Y es, ¿cuántas personas no estuvieron en el tema que dimos el miércoles en la noche? Levanten su mano. ¿Hay alguien aquí que no haya estado el miércoles en la noche? Ok, aquí tenemos un hermano. Ok, algunas personas, varias personas. Por amor a los que no vinieron el miércoles, vamos a hacer un pequeño resumen ahí de lo que vimos allí, ¿ok? Lo que vimos el miércoles fue una de las cosas más maravillosas que de alguna manera el Señor ha revelado en su plan de salvación. Y es sencillamente que el problema del pecado es un problema dual, es decir, doble. ¿Por qué? Porque no solamente cuando Adán y Eva pecaron, no solamente adquirieron una deuda, sino que también adquirieron, o más bien, su tendencia al bien se polarizó en una tendencia al mal. Lo que indica que el hombre, por naturaleza, escuchen bien, le gusta, siente placer, siente gozo en el pecado, en la desobediencia, en la maldad, por naturaleza. Pero al principio no fue así. Abigail, ¿verdad que no? Ok. Ahora bien, quiere decir entonces que la solución al pecado también, Natalia, debía ser ¿qué? Dual. La primera solución era pagar la deuda, y esa deuda fue pagada ¿por quién? Por Jesús. Hace ya muchos años atrás, en una semana como esta. Y digo una semana como esta porque hoy no fue el día en que Jesús murió, o como día tal vez, pero no como fecha. El 14 de Nisan, que es la fecha de la Pascua judía, fue el lunes en la noche. Y Cristo murió precisamente, en cuanto a fecha exacta, el martes en la tarde. Literalmente a las 3 de la tarde del martes, aunque no voy a hablar de ese tema, ¿no? Pero lo digo solo en referencia. Ahora, lo que nosotros adquirimos como deuda fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario ese día.
¿Ok? Pero la otra consecuencia del pecado, que es la inclinación al mal, el poder contrarrestar esa inclinación al mal, es algo que se hace a través de lo que nosotros conocemos como la gracia divina. Es decir, la gracia de Dios no solamente es la muerte de Cristo en el Calvario, sino una nueva naturaleza, una naturaleza divina, una naturaleza de amor que contrarresta nuestra naturaleza egoísta. Amén. Gracias por ese amén. Y por esa gloria a Dios también. Eso es lo que vimos el miércoles. ¿Cómo se adquiere esa doble qué? Esa doble bendición, no solo el perdón de nuestros pecados, sino una nueva naturaleza que contrarreste las influencias de la anterior. En otras palabras, nosotros vimos que el bautismo es uno, pero en dos etapas: bautismo por agua y bautismo por el Espíritu. Pero nos dimos cuenta que el agua es un símbolo ¿de qué? De la palabra de Dios. Así que nosotros somos bautizados en la palabra en la medida que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y permitimos que esa palabra obre en nuestras vidas un cambio y sobre todo decisiones. ¿Ok? Porque vimos también que podemos caer en el riesgo de ¿qué? De escuchar la palabra, como le pasó a Judas durante 3 años y medio, y aún así no experimentar cambios en nuestra vida. ¿Están conmigo hasta aquí? Ahora, vimos que el bautismo es equivalente al nuevo nacimiento, que también el nuevo nacimiento es por agua y por el Espíritu. Y analizamos cómo estas cosas nos ayudan a nosotros a adquirir ¿qué? Una nueva naturaleza de amor, es decir, una naturaleza divina que Jesús ha reservado para aquellos que quieran aceptarla. Amén. Hoy vamos a profundizar un poco más, si se puede llamar profundizar. Yo diría vamos a ver lo mismo desde otro ángulo, por si no quedó claro el primer ángulo, quedará claro el segundo. O el que no entendió por un lado, entiende por el otro. ¿Están conmigo hasta aquí? Con el propósito de que todos podamos percibir estas verdades tan importantes para nuestra salvación. Porque recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Le dijo, si no nacieres ¿de dónde? De lo alto, no podrás ¿qué? Entrar en el reino de los cielos. Así que como todos queremos entrar en el reino de los cielos, nos es perentorio, es decir, necesario poder ¿qué? Conocer estas cosas. ¿Ok? No sea que queriendo algo no podamos conseguirlo o alcanzarlo. Muy bien, para empezar entonces, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Y ustedes van a ver juntamente conmigo algo muy interesante. Como ya tenemos como base el hecho de que el plan de salvación es dual, para hacerle frente a ¿qué? Al problema dual del pecado, quiero decirles que hay una serie de preguntas, exactamente 2, más que una serie, son un par de preguntas que necesitamos entender y resolver. La primera pregunta es la que aparece en Hechos 16, el versículo 30, y que reza de la siguiente manera. Hechos capítulo 16, verso 30. Dice así: y sacándolos, este es el caso donde Pablo está preso, y en Filipos, de paso, es decir, donde está la iglesia de los filipenses, y allí, estando con Silas, otro de sus compañeros de viaje y de evangelismo, el carcelero, después de una manifestación del poder de Dios, los saca de la cárcel y les pregunta, después de ellos hablarles del evangelio: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que el carcelero hace. Ahora, esta pregunta
es confundida con otra pregunta que vamos a ver más adelante. Ya que cuando el carcelero hace esta pregunta, recibe una respuesta, ya que él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Algunos dicen: no hay que hacer nada, pero sí hay que hacer algo, puesto que la salvación es condicional. Y note cuál es la condición. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Notaron cuál es la condición de la salvación? Creer. Voy a ponerlo de otra manera. La condición de la salvación es oír la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? ¿Con base en qué estoy diciendo esto? Con base en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan importante para mí que aquellos que han venido aquí a la iglesia, al recinto sagrado, podamos conocer, escuchar, entender, pero sobre todo en la expresión bíblica, oír la palabra de Dios. Amén. Cuando nos llama, por ejemplo. Y aquí hay algunos que han oído la voz de Dios. Amén. Es muy importante eso. Ahora, notemos aún así que la salvación tiene como condición creer, pero es necesario que confirmemos con un pasaje más que esto es así. Para ello sería bueno que miráramos la carta a los Romanos. Más adelantito de Hechos encontramos en la carta de los Romanos el capítulo 10 y el versículo 9. Noten lo que dice aquí. Voy a leer un momento antes el versículo 13 para complementarlo con el 9. Dice así: Romanos capítulo 10 versículo 13, y luego voy a leer el versículo 9. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, noten lo que dice el 9, que complementa lo que acabamos de leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ojo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Queda confirmado que la condición de la salvación es creer. Amén. Ok. No obstante, hay otra pregunta, o la segunda pregunta, que aparentemente, de hecho muchas personas, aún dentro del adventismo, creen que es lo mismo. Y esa pregunta se encuentra en Mateo, capítulo 19, si no estoy mal, y el versículo 16, no estoy mal, es Mateo 19, verso 16. Noten lo que dice allí. Esta pregunta la hace un joven que en sí mismo se creía que justo, ¿ok? Y noten lo que dice, es la historia del joven rico. Dice un joven rico a Jesús: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Notaron la pregunta? ¿Notaron que el joven rico se acerca a Jesús para preguntarle qué es lo que debe hacer para tener la vida eterna? Muchos creen que la vida eterna y la salvación son la misma cosa, aún, como dije ahora, dentro del adventismo. Pero veamos si es verdad, puesto que la salvación tiene que, como condición, creer. Si es lo mismo, si es la misma condición para obtener la vida eterna, en conclusión es lo mismo. Pero si no, no son lo mismo. ¿Están conmigo hasta aquí? Amén. Veamos la condición. Veamos qué responde Jesús. Versículo 17. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Muy importante entender esto. ¿Por qué Jesús replica diciéndole
¿A quién? Al joven, que ¿por qué lo llama bueno? Puesto que luego dice, ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. La razón es porque, Natalia, el joven rico no creía ni se dirigía a Jesús como Dios, sino como un maestro. ¿Están conmigo? Y fuera de eso, Natalia, él pensaba que él era bueno. Pero Jesús le está diciendo, primero que todo, tú no crees que yo sea Dios. Y quiero decirte, por lo tanto, que no hay ninguno bueno. Y tú no eres ningún hombre bueno. ¿Ok? Sino solamente ¿quién? Dios. ¿Estás conmigo? Hablo con Natalia porque ella tenía algunas preguntas sobre la deidad. ¿Listo? Y algunos utilizan este pasaje para decir, se da cuenta, Jesús dice que no es Dios. Pero no, tiene un contexto lingüístico, cultural, en fin, eso es hermenéutica. Ahora, continúa entonces presentando la respuesta de Jesús. Mas si quieres entrar en la vida, o en otras palabras, mas si quieres obtener la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Estás conmigo o no, querido Luis? Noten entonces que la vida eterna es algo diferente a la salvación. No son la misma cosa. Y no obstante, vamos a confirmar más esta respuesta. Veamos la misma pregunta en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y el versículo 25. Aquí tenemos la historia del buen samaritano. Dice así. Lucas capítulo 10, versículo 25. Les espero. Lucas capítulo 10, verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley, un conocedor de la Torá, sobre todo de los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa? Note la misma pregunta. Abigail, ¿heredaré la vida eterna? ¿Es la misma pregunta o no? ¿Notaron que sí? La respuesta debe ser la misma, ¿verdad? Veamos la respuesta, versículo 26. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? En referencia a la Torá, es decir, a los 5 primeros libros de la ley de Dios, del Antiguo Testamento. ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ustedes dirán: pero aquí la respuesta es diferente. Realmente no es diferente. Para poder darnos cuenta que no es diferente, es necesario que vayamos a Lucas, capítulo 22. Lucas, no es Lucas, es Mateo. Mateo capítulo 22 y el versículo 34. Y que podamos entender qué significa o qué quiso decir cuando dice amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten qué significa eso. Dice acá. Ahora, para que nos conectemos, en Mateo 19 la respuesta al joven rico fue: guarda los mandamientos. La respuesta a quién? Al intérprete de la ley es: ama a Dios y ama a quién, a tu prójimo. Pero amar al prójimo y amar a Dios es guardar la ley. ¿Por qué? Porque amar a Dios se expresa ¿en qué? En guardar los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación vertical hacia Dios. Y los otros 6 tienen que ver con el amor al prójimo, es decir, nuestra relación horizontal hacia nuestro prójimo. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Si yo amo a Dios, no tengo otros dioses ajenos delante de Él. Si yo amo a Dios, no le hago imágenes para adorar imágenes o compararlo con algo que yo mismo he creado. Si yo amo a Dios, no juro su santo nombre en vano. Y finalmente, si yo amo a Dios, entonces guardo
el día santo de Dios, el día sábado. ¿Están conmigo? Los otros 6 es sencillo. Si yo amo a mi prójimo, honro a mi padre y a mi madre, es decir, soy obediente. Si yo amo a Dios, a mi prójimo, no lo mato. No, si yo amo a Dios, respeto a mi esposa o a mi esposo y no voy a estar de adulterio o fornicando con otra persona. Si yo amo a Dios, a mi prójimo no le miento, no le codicio nada de él, ni tampoco le robo. ¿Están conmigo hasta aquí? Amén. Noten que de esa manera se cumple eso. Y eso es lo que está diciendo Mateo capítulo 22 y el verso 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Es decir, de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y noten el verso 40. De estos 2 mandamientos, ¿cuáles? Amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Literalmente está diciendo toda la escritura depende de esto. Pero si alguien quiere ver algo más exacto a lo que yo presenté, miremos Romanos capítulo 13 y vamos a ver el versículo 8 hasta el 10. Noten lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Dice así. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Abigail, muy atento, ¿no? Muy atento a escuchar la voz de Dios. Dice acá. Romanos capítulo 13, verso 8 dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. ¿Cuál ley? Noten lo que dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Pregunta: la respuesta que Dios le da al intérprete de la ley, o que el mismo intérprete de la ley da de su pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?, es la misma que dio Jesús al joven rico, ¿o no? Sí. Es la misma. Es decir, guardar los mandamientos. Pero de alguna manera alguien podría decir: pero wow, aún así, aunque las condiciones son diferentes, es difícil entender cómo la salvación y la vida eterna sean cosas diferentes. Y yo lo entiendo, porque a veces tenemos ideas preconcebidas que no nos ayudan a captar la dimensión de las cosas. Pero yo voy a ilustrar este asunto con la ayuda de Dios para que podamos entenderlo. De paso, ¿alguien tiene algún billete de $100 por ahí que le sobre? Digo que le sobre porque a veces no puede devolver el cheque, el billete, ¿verdad? Me sirve de dólar, ya que están muy desconfiados. ¿Alguien tiene un billete de dólar o de 5 o de 10? Ok, Luis sí confía en mí. Ven, Luis, para acá. Luis sí confía. ¿Y este es de 100? No, es que no hay ni idea. Este sí es de 100. Él sí confía. No te preocupes, que yo a veces me acuerdo de devolverlos. Como se darán cuenta, tengo un billete literalmente de $100 en mi mano. Y si ustedes podrán notar, este es un billete que vale bastante aquí, ¿o no? Es el de mayor cuantía, ¿o no? Ok. Ahora, imagínense por un momento que yo tuviera la capacidad de coger a Franklin, Delano Roosevelt, ¿verdad? Me imagino yo. Y pudiera cortar el billete en dos con una máquina muy especial, muy fina tal vez. Pudiera cortar a Franklin del otro lado y solo dejar un lado ¿de qué? Del billete.
Pregunta: ¿ustedes creen que este billete tendría el mismo valor? No. ¿Por qué razón? Porque le falta la mitad. Porque le hace falta ¿qué? Una cara. Pues yo quiero decirles, gracias Luis. ¿Qué pasó? Yo quiero decirles, queridos hermanos, amigos y amigas, que la salvación y la vida eterna son dos cosas diferentes, pero inseparables. Amén. Tú no puedes ser salvo sin tener la vida eterna, ni puedes obtener la vida eterna sin ser salvo. Ambas cosas, aunque son diferentes, son realmente la cara de dos, son la cara diferente de una misma cosa. Y una cosa sin la otra pierde valor. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Es claro esto hasta aquí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo, al presentar la salvación sin la vida eterna, realmente no estoy presentando la salvación. Sería un sofisma, una falacia, es decir, un engaño bien fraguado. Y cuando presento que solamente la vida eterna, pero no presento la salvación, realmente no estoy presentando la vida eterna. ¿Están conmigo hasta aquí? Pues yo quiero decirles, queridos amigos, que hay muchas iglesias en el cristianismo que solo presentan una cara ¿de qué? Del billete. Y te ofrecen una cara del billete y no te han mostrado que el otro lado no tiene nada. La mayoría de las iglesias te dicen: Dios te ama. Y su mensaje es siempre, no importa qué día tú vayas, siempre su mensaje es: Jesús te ama, murió por ti en el Calvario, ven, acéptale. Y eso es verdad. Pero no te dicen lo que Jesús dijo. Tus pecados te son perdonados. Vete y ¿qué? No peques más. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando, Jesús, las dos caras del proceso. Te están diciendo: yo te perdono porque voy a dar mi vida, pero también quiero que por mi promesa de darte una nueva naturaleza, tú dejes de violar la ley y guardes los mandamientos. Amén. ¿Están conmigo o no? Amén. ¿Podría parafrasear hacia Jesús o no? Los judíos piensan que no necesitan de Jesús para ser salvos y siempre van en pos de la vida eterna, tratando de guardar los mandamientos. Pero eso también es un evangelio a la mitad. ¿Por qué? Porque sin Jesús no hay salvación. Solo a través de Jesús, de su gracia, como le hemos hablado Luis, podemos ser salvos a través del perdón de nuestros pecados en la cruz y a través de su naturaleza de amor en nuestras vidas, ayudándonos a guardar los mandamientos de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Quiero ver las manos levantadas porque todos dicen amén, pero entonces no sé cuántos me están siguiendo. Ok, veo que todos, sí, porque no me enredan. No me quiero dejar enredar. Veo que ahora sí quedó mucho más claro, ¿verdad? Lo que presentamos el miércoles. Ahora, quiero que ahondemos un poco más en esto. Y lo voy a decir de esta manera. Guardar. ¿Dónde está Evelyn? Ya la vi. Evelyn, ¿cómo estás? ¿El baby no vino hoy? Ok. Evelyn, lo que la iglesia adventista enseña, y disculpa, voy a corregir, me retracto de lo que dije, lo que la Biblia enseña respecto del plan de salvación es que ninguno de nosotros tiene la capacidad por sí mismo de guardar la ley de Dios. Y hemos visto la ley de Dios solamente como preceptos. De hecho lo son. Pero cuando tú ves la ley de Dios solamente como no, y pretendes guardar la ley porque, yo no robo, yo no adultero, yo no tal cosa, me falta uno, no guardo el sábado, pero me falta uno nomás, casi soy justo. No es así que funciona, Evelyn.
No es así que funciona, Luis. Oh, querido Abigail, ¿cómo funciona entonces? Funciona de la siguiente manera. Creo que ya he hablado de una autora muy importante en nuestro medio, que es la señora Ellen G. White. Ella, entre muchas máximas que ha lanzado, hay una que nos acomete en este momento, es decir, nos concierne traerla a colación en este momento, y es que ella dice que los 10 mandamientos, escúchenme lo que voy a decir, son 10 promesas. ¿Qué son? 10 promesas. Pregunta, Gerardo, si yo vengo y te prometo a ti que te voy a regalar un carro, esto es un ejemplo, no me ponga tan feliz. Se comenzó a sonreír. ¿Ah? Hay que aclararle porque Gerardo, yo soy, por los $100, él creyó porque no, si tiene 100 en el bolsillo, pues, imagínese en el banco. Gerardo, si yo te prometo a ti regalarte un carro, pregunta, ayúdeme por favor, si estoy equivocado, puedo estarlo. ¿Quién debe cumplir? ¿Al que le prometen o el que promete? Ah, entonces estoy en lo correcto. Si la hermana White dice que los 10 mandamientos son 10 promesas, ¿quién debe cumplir eso en mí? Dios. Amén, ahora sí. El que dije amén fui yo, porque wow. Maravilloso, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿y esa señora de dónde sacó eso? Hay un tema que yo doy, hoy no lo voy a dar obviamente, ni mañana. Es el de los 2 pactos, ¿recuerdan eso, no? Los que antes han escuchado otras conferencias, donde muestro esto, cómo Dios dice en Génesis 12, en Éxodo 6, le dice a Abraham en Génesis 12 y a Moisés en Génesis 6, en Éxodo 6, yo os redimiré, yo os salvaré, yo os traeré, Él hará todo. Amén. Él es el que promete. Amén. Es el pacto de Dios, el plan de salvación. Es decir, Evelyn, es decir, Luis, cuando nosotros, yo sé que hasta Daisy y Robinson no se me han escapado, yo soy miope, pero ya los identifiqué. Quiere decir que cuando yo acepto la salvación de Jesús a través del perdón de mis pecados por la sangre de Cristo en la cruz, y soy capacitado a través del Espíritu Santo que obra en mi vida una nueva naturaleza, el Espíritu de Dios es el que va a obrar en mí, que yo guarde la ley de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos o no, Evelyn? ¿Ah? En otras palabras, para obedecer a Dios, para ser salvo, para poder obtener la vida eterna, yo no necesito ser ¿qué? Justo por sí mismo, sino que necesito que otro me justifique y me ayude a mantenerme justificado. Amén. Y esa es la promesa que el Señor ha hecho. Y a eso es lo que Dios llama el bautismo o el nuevo nacimiento. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Permítanme mostrar algo interesante que encontramos precisamente en Lucas 10, en la historia del buen samaritano. Note que en la historia del buen samaritano nosotros vemos lo siguiente. Todos conocen la historia, ¿verdad? La mayoría de ustedes conocen la historia. Dígame, ¿quién no conoce la historia del buen samaritano? Aunque sea que nunca la haya escuchado, levante su mano. Todos la han escuchado, ¿verdad? Todos la han escuchado. Ok. Pues resulta que yo quiero decirles que lo del buen samaritano es una historia real. Es decir, no es una parábola. Precisamente la querida hermana White dice que los autores materiales de la historia se encontraban entre el público que escuchaba la historia. ¿Qué les parece ese dato? Interesante, ¿no? ¿Y qué pasó? Precisamente Jesús comenzó a narrar la historia y dentro de la historia dijo, bueno, había un hombre que iba camino ¿a dónde? Que iba camino a Jericó, si no estoy mal, y unos asaltantes lo cogieron, lo golpearon y le robaron. Pero pasó luego por allí un levita,
Los levitas eran la casta sacerdotal, era la tribu que Dios había separado para que fueran sacerdotes en Israel. ¿Saben por qué Dios separó a los levitas como sacerdotes para Israel? Porque cuando Dios mandó a Moisés por los 10 mandamientos al monte, la única tribu que se sinvergüenció, es decir, la única tribu que no participó en la adoración al becerro, fue la tribu de Leví. Es decir, se mantuvieron apartados de la guachafita, como le digo yo, es decir, de toda esa fiesta del burdel que armaron en pos de ¿qué? Del becerro de oro. Entonces Dios dijo: a estos que se han mantenido aparte de la idolatría, apártamelos para mi servicio. Por eso fue que Dios escogió a Leví como ¿qué? Como la tribu sacerdotal. Así que el levita, que se supone pues que son los que están para el servicio del pueblo, cuando vio al hombre judío golpeado, magullado y casi herido de muerte tal vez, siguió de hecho diciendo: uy, yo aquí me voy porque aquí como está peligroso, y se fue. Después de él pasó el sacerdote, y el sacerdote, que sí por lo menos tiene que, por obligación, debía que acudir a salvar a este hombre de morir. ¿Por qué? ¿Por qué digo levitas y sacerdotes? Porque no todos los que vienen de Leví son sacerdotes. Solamente un grupo de ellos era llamado al sacerdocio, ¿ok? Los otros podían serlo, pero no a todos se les llamaba. Ahora, el sacerdote que sí estaba en función de oficios sacerdotales, ¿qué pasó? También pasó por alto y dijo: uy, aquí es peligroso, me voy de aquí también, y se fue. Pero en cambio el samaritano, y para los que no lo sepan, los samaritanos y los judíos eran enemigos, aunque antes habían sido hermanos. Ya que, y voy a explicar esta parte, cuando Salomón cometió ese pecado tan grande de entregarse a la idolatría y a la bigamia con ese poco de mujeres ahí, Dios le dijo que iba a dividir su reino en dos. Es decir, hasta Salomón habían 12 tribus unidas como Israel, pero después de Salomón se dividió en dos partes. Judá y Benjamín le quedaron al heredero ¿de quién? De Salomón, llamado Roboam. Escuchen bien, Roboam. Pero las otras 10 tribus, encabezadas por Efraín, quedaron en manos de Jeroboam. ¿Entendieron eso o no? Me parece, pero diferente, ¿no? ¿Y qué pasó? A las 10 tribus se les siguió llamando Israel, pero a las 2 tribus, Judá y Benjamín, se les siguió llamando Judá. Finalmente Israel tenía como capital Samaria y Judá tenía como capital Jerusalén. Cuando los israelitas, las 10 tribus, se apartaron de Dios en idolatría, finalmente Dios los entregó en manos del imperio asirio, y los asirios los desaparecieron de la faz de la tierra, los extraditaron de su tierra hacia otros lugares, es decir, los desterraron, y finalmente perdieron su identidad. Cuando ellos quisieron nuevamente volver a estar unidos con los judíos, los de Judá y Benjamín, después de haber estado los judíos en Babilonia, y volver otra vez a su tierra, a volver otra vez a reconstruir la ciudad destruida por Nabucodonosor, rey de Babilonia, los samaritanos ofrecieron sus servicios, y ellos le dijeron: no queremos que ustedes nos ayuden a construir nuestra ciudad, lo haremos nosotros mismos. Desde ahí viene una rencilla tremenda, y los samaritanos y los judíos no se querían. ¿Vamos bien hasta aquí? Por lo tanto, era lógico que el samaritano, al pasar y ver al judío moribundo, dijera: que se lo lleve el que lo trajo. ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? Ok, ahora, pero en cambio, sabiendo que no era de su tierra, aún así fue y le brindó ayuda. Ahora noten lo siguiente. En Lucas, el Señor Jesús, en Lucas 10, ¿no? Donde está la historia, en el versículo 30, en el versículo 29, Lucas 10, 29,
le dice el intérprete de la ley a Jesús, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús comienza a narrarle toda la historia que había acontecido, les dije, hacía unos momentos antes. Y luego le pregunta en el versículo 36, ¿a quién? Al intérprete de la ley, lo siguiente: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Por qué? Porque resulta que el samaritano lo recoge, lo sana, lo venda y luego lo lleva a un mesón, es decir, un hotel del camino. Y allí al mesonero le dice: cuídamelo, y paga, y dice: y te doy un poco de más por si algo falta, y si faltare aún, para que tú lo cuides bien, cuando yo regrese te lo cancelo. ¿Qué les parece? Ojalá yo me encuentre uno así. Ya me encontré uno. Ahora, el punto es el siguiente. Jesús le dice: ¿cuál tú crees de todos los viajeros, entre el levita, el sacerdote y el samaritano, que fue el prójimo de aquel hombre moribundo? Y el hombre responde, noten esta respuesta, es profunda esta respuesta, por lo menos para este siervo. Dice: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dice: ok, ve tú y haz lo mismo. ¿Están conmigo, no? Amén. Noten que según lo que estoy mostrando, y quiero que recapitulemos, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Primera pregunta. ¿Cuál era la respuesta? Guarda los mandamientos. Estuvimos de acuerdo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Pero cuando Jesús va a explicar cómo se guardan los mandamientos, presenta la historia del samaritano. Y finalmente le dice, es decir, la pregunta insiste: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Ayúdenme, por favor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sería: usa de misericordia. Es decir, haz misericordia con tu prójimo. ¿Están conmigo o no? Amén. Noten entonces que guardar la ley no tiene que ver con que, bueno, yo no robo, bueno, yo no mato, bueno, yo no codicio. ¿Sí me hago entender? Guardar la ley es sencillamente servir a mi prójimo. Por eso cuando Jesús en Mateo 25, verso 34 al 40, habla de ¿qué? De los cabritos y de las ovejas. Y dice: a la derecha van las ovejas. Y dice: ve a la derecha. ¿Por qué? Porque guardaste el sábado. ¿Dice eso? Porque es que tú no robaste. ¿Dice eso? Porque es que de fornicar tú no sabías eso. No es así que funciona. Sino que el Señor dice: ve a la derecha porque me diste de qué. Porque me diste de qué. Porque me visitasteis, porque estuviste conmigo en la cárcel, vinisteis a mí cuando estaba enfermo. ¿Estás conmigo? Guardar la ley de Dios no tiene que ver con prohibiciones, porque eso es algo que Dios ha prometido. Y Dios dice: tú no vas a fornicar. ¿Por qué? Porque yo te lo prometo. Si tú me recibes en tu vida, tú no vas a robar. ¿Por qué? Porque yo te lo prometo. Yo voy a obrar eso en tu vida, si tú me permites, con tu corazón dispuesto a que yo lo pueda hacer. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Muy poquitos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahorita sí veo que todos. Pero como a mí me gusta ponerla difícil, la voy a poner difícil. ¿Quiere confrontarle algo? No puedo porque estoy en conferencia. Cuando salga. No es un foro. Hay otra cosa que quiero decir. La justificación por la fe es una palabra un poco técnica, muy teológica, podríamos decir. Es sencillamente el plan de salvación. Y la justificación por la fe también tiene dos etapas.
se llama, o anteriormente se le llamaba, ya que el español va evolucionando y va cambiando de alguna manera sus expresiones, se le llamaba justicia imputada y justicia impartida. Tal vez nunca han escuchado esas expresiones, ¿verdad? Algunos aquí. Sí. Ah, si algunos sí, ok. Pues quiero decirles que como máxima también de Ellen G. White, ella dice en el libro Fe y Obras, en toda la primera página, dice: la justicia imputada es nuestro derecho al cielo. La justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo. ¿Cuántas etapas vieron ustedes allí? 2. ¿Ok? Pero desde otro ángulo. Vamos a ver si los que no entendieron este ángulo ni el del miércoles entienden este otro. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo es eso? Muy bien, noten. Lo voy a decir en los términos que ya conocemos. La salvación es nuestro derecho al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió en la cruz. Amén. Nos compró el boleto. ¿Para qué? Para ir al cielo. Que alguien no quiera ir por él es otro cuento. Que alguien no quiera reclamarlo es otro cuento. ¿Ok? Pero la vida eterna tiene que ver con nuestra idoneidad para estar en el cielo. Es decir, no cualquiera puede hacer que efectivo su boleto si no es idóneo. ¿Y qué es idoneidad? Es estar capacitado para estar o ocupar un lugar. ¿Ok? Voy a explicar esto, o yo no, el Señor, a través de una parábola. Vamos a Mateo 22. Y no voy a leerla. La voy a dramatizar para que nos rinda. Ustedes la van a leer en su casa. Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Ahora, ¿qué pasó en esta parábola? Esta parábola es de un rey que le va a hacer boda a su hijo, fiesta de bodas al hijo. Y entonces, ¿qué hace? Manda a sus siervos a que proclamen, inviten a todos sus amigos, ¿a qué? A la boda de su hijo, como es normal. ¿Sí o no? Y entonces van y llevan las invitaciones, invitan a todos los amigos, pero cuando llega el momento en que ya va a ser el día de la boda, los amigos sacan excusas, muchas excusas. En otras palabras, la invitación que hace que el rey, con su voz, de su palabra, porque en ese tiempo no había imprenta, obviamente, así que era de palabra, es que rechazada por sus amigos. En otras palabras, no escuchan su voz. ¿Y qué sucede? Y entonces los siervos vienen tristes porque ninguno aceptó la invitación al final. Y el rey dice: ¿cómo es posible que no han aceptado la invitación que les hice? Si ya toda la comida está preparada, todos los buffets de aquí, ya que la injusta hicieron todo esto. Ahí colaborando, ¿no? Y entonces el rey decide: ok, si estos que habían sido invitados no desean que venir a la fiesta de bodas a las cuales estaban invitados en primera instancia, pues en segunda instancia vamos a hacer otra cosa, y es que vayan a los caminos e inviten a todo el que encuentren en el camino, y todo el que quiera venir puede hacerlo. Y entonces inmediatamente salen los siervos ¿a qué? A invitar a la gente otra vez de parte de su rey, y comienza a llegar la gente a la fiesta de bodas, y el lugar está lleno. Pero pasa algo. Noten lo que pasa. Mateo capítulo 22, versículo 10. Vamos al 10 para que veamos. Y saliendo los siervos, Mateo 22, 10, por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero noten el versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de moda. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y ya voy a volver a ese último versículo. Qué interesante lo que presentó esto allí, ¿verdad? Pero tal vez no comprendimos todos, así que yo lo voy a ilustrar. Y voy a pedirle a Gerardo que me ayude. Ven, Gerardo, aquí, sin timidez. Imagínense que Gerardo es una de las personas que acepta la invitación, pero le voy a decir cómo pasó esto. Gerardo le pasó algo parecido a lo que está en la parábola. Gerardo recibió hace algunos años, por lo menos de algunos de los dos periodos, una invitación del presidente Barack Obama. ¿Cómo es tu apellido, Gerardo? ¿Te acuerdas cuando tú me contaste? La invitación decía: señor Gerardo López, el mejor hermano de la iglesia de Ebenezer Harrisburg, está cordialmente invitado, por ser el mejor hermano de allí, el único que se ofreció a llevarme a Chamberlain el sábado, el único, así que es muy bueno. Está cordialmente invitado a una cena especial aquí, ¿en la Casa Blanca? Oiga, Gerardo no lo podía creer, pero era su nombre, tenía su número de ID. Y él dijo: sí, es para mí. Y comenzó a mostrárselo a todos acá. Y nosotros, wow, le pusimos lupa, wow, sí, es original. Y Gerardo dijo: yo voy a estar allí. Y se fue. Cuando Gerardo llegó, ¿recuerda lo que pasó, Gerardo? Que cuando llegas allí enfrente de la Casa Blanca, te encuentras a dos hombres grandes, parecidos a Henry y Abigail, grandotes ahí, en toda la puerta, vestidos de frac. ¿Saben qué es el frac, verdad? Y todo. Luis sabe qué es el frac. Y lo miran de arriba abajo, ¿no? Así. ¿Y tú qué? Y Gerardo saca pecho, así como ahorita, saca pecho y dice: bueno, yo estoy invitado aquí a la fiesta. Y ellos lo siguen mirando, ¿cierto? Sí. Y entonces Gerardo llega y saca, ¿no? No el billete de 100, hago cuenta que la invitación, ¿no? Saca y le dicen: mire, aquí está mi nombre. Y ellos verifican: por favor, su ID. Saque el ID, yo veo. Oiga, ¿en serio? Yo soy de los de ahí. ¿No trae el ID? Ay, grave, hay que creerle, ¿eh? Saque el ID. Y entonces saca el ID y le muestra y comparan y: ok, sí, usted es Gerardo López. Señor Gerardo López, no puede entrar. Y Gerardo dice: ¿pero cómo? ¿Cómo así? Si usted me ha pedido la invitación, yo se la he pasado, le he también pasado mi ID, usted la ha comparado, soy yo, y si quiere pase en un espejo y le digo: sí, soy yo, sarcásticamente hablando. Oiga, y resulta que uno de los dos, el Abigail o el Henry, grandotes ahí, le dicen: señor López, el problema es que aquí abajo dice, aunque es en letra pequeña, lo dice, debe venir vestido de frac. Puede sentarse. En otras palabras, su vestimenta no está adecuada para la ocasión. ¿Están conmigo? Por lo tanto, usted no es idóneo para estar en esta fiesta. ¿Cuántos recuerdan qué simboliza o qué significa el vestido en la escritura? Lo explicamos esta semana. La justicia, muy bien, justa. ¿El manto de qué? De justicia. Nadie que quiera reclamar el derecho, la justicia imputada, la salvación, va a ir al cielo si la justicia de Cristo no ha obrado en ti que tú guardes la ley de Dios. ¿Queda esto claro? Amén. Por un lado, por el otro, nos debe quedar claro. Por eso, en esta noche, yo quiero hacer una invitación. Quiero hacer una invitación de parte del Rey, de Reyes y Señor de Señores. Y esta invitación es para quienes, para aquellos que no han sido bautizados en la Iglesia Adventista
de antemano quiero decirles que ya mañana habrá 2 bautismos para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y quiero decirles a aquellos amigos y amigas que están aquí, si quieren aceptar de voz, escuchar la voz de Dios que habla a través de su siervo, invitándoles a que puedan ser salvos y adquirir la vida eterna. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer eso? Poniéndose en pie y viniendo hasta aquí, y acompañar a Luis y a Evelyn, Amén. que también les voy a pedir que pasen aquí adelante, porque ellos ya han aceptado esa invitación. Gloria a Dios. Amén. Ellos han creído que Jesús ha muerto por ellos. Amén. Y creen ahora que el Señor puede obrar su ley en sus vidas. ¿Quedó eso claro o no, Evelyn? ¿Ok? ¿Hay alguien más que quiera acompañarles entre las personas que se encuentran aquí? Hoy no voy a decir nombres propios porque eso tal vez les puede comprometer. Yo quiero lo que Jesús quiere, y es que escuchemos su voz. Amén. Y para demostrar que la voz de su siervo es la voz de Dios, noten lo que dice la escritura en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, por lo cual, capítulo 3, versículo 7, Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz. Pero resulta que no fue el Espíritu Santo que escribió esto, fue el salmista David. Pero el apóstol Pablo dice que fue el Espíritu Santo el que dijo esto. ¿Notaron eso? En otras palabras, cuando un siervo de Dios habla la palabra de Dios, está hablando en su nombre. Y por lo tanto, es la voz del Señor la que está invitando al amigo, a la amiga que se encuentra aquí, a decirte, ven, acepta mi invitación. Yo quiero salvarte, quiero obrar en tu vida mi ley, porque lo que quiero es reproducir mi carácter en tu vida. ¿Hay alguien aquí que quiera que el Señor responda a esa oración? Yo quiero orar por ustedes. ¿Alguien quiere unirse a estas personas aquí adelante? Ya ustedes saben que yo no soy de llamados largos, ¿ok? Así que, en vista de que nadie quiere hacerlo y que tal vez está allí en su puesto luchando, Señor, pero es que yo todavía tal cosa, yo te digo, no pienses en lo que tienes que dejar, piensa en a quién vas a conocer. Amén. Y cómo conocer a ese ser maravilloso que todo lo puede, Evelyn, puede obrar en tu vida lo que Él, recuerden eso, Él ha prometido. Amén. Y es obrar la ley de amor en tu vida. Amén. ¿Alguien más quiere unirse a esta pareja aquí adelante? ¿Ok? Entonces yo quiero decirles, creo que hay alguien que está decidiéndose allí. Alguien se está decidiendo, por lo que veo. Voy a esperar tal vez un momento más y lo voy a hacer en silencio. ¿Ok? Voy a orar como prometí por aquellos que están aquí enfrente y que mañana van a sellar su pacto de amor con Dios. Amén. Esto es un pacto de amor. Porque en Juan 3:16 el Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y por esa razón, por amor, hoy 2 personas se encuentran aquí habiendo decidido entregar sus vidas mañana Amén. con la ayuda de Dios, porque hubo alguien que les amó antes a ellos. Amén. Vamos a orar entonces, y yo invito a los hermanos y a los amigos que quieran acompañarnos que inclinen su rostro para hacerlo. Vamos a arrodillarnos. ¿Te puedes arrodillar? ¿No? Ok. Vamos a ponernos en pie entonces acá y orar de pie. Tomémonos las manos. Tómame de aquí.
Y oremos. Amado Padre, nuevamente te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has amado primero. Porque nos has dado a entender que tu amor, Señor, es lo que nos ha creado, como lo vimos el sábado pasado, y también el que nos ha redimido. Gracias, Padre. Te pedimos muy especialmente por Luis, por Evelyn, para que tú, Señor, obres en sus vidas tu salvación y tu vida eterna. Hoy sabemos, Señor, que muchos nos habían presentado un evangelio falso, Señor, pero hoy hemos visto un evangelio integral, donde nada hace falta, todo está allí, para que nuestro deseo se pueda concretar y consolidar, y es el verte cara a cara, en las nubes de los cielos, y decir junto a todos los redimidos: este es nuestro Dios, Él nos salvará. Oh Padre eterno, queremos pedirte que nos permita, Señor, mañana estar de fiesta, en las horas de la tarde tal vez, donde tus ángeles nos acompañen y tu Espíritu, Señor, descienda sobre cada uno de estos dos hijos tuyos. Que tu bautismo, ese nuevo nacimiento, sea un nacimiento integral para tu honra y tu gloria. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mis apreciados, termino en esta noche, ya que nos vemos mañana a las 11 de la mañana, con la ayuda de Dios, para el siguiente tema, para el último tema, que les voy a adelantar de qué vamos a hablar. Mañana vamos a mostrar, escuchen bien, el principio por el cual nosotros guardamos el sábado. Ya el sábado anterior les mostré el principio del amor: no vivir para sí. Mañana mostraré el principio por el cual guardamos el sábado. ¿A causa de qué? Si no somos salvos por guardar el sábado, entonces ¿por qué venimos? Mañana lo entenderemos. Pero antes de terminar, quiero decirles que necesitamos entender que la salvación no son textos. La salvación no se trata de cuántas doctrinas sé, ni de cuántos textos me sé. Se trata de un ser, de una persona, del conocimiento personal de esa persona. Y esa persona es Jesús. Gloria a Dios. La palabra Jesús significa salvación. Él es la salvación. Y por lo tanto, conocerlo es lo que nos va a hacer salvos. Interactuar con Él. ¿Saben? En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: yo estoy a la puerta. Por mucho tiempo, yo pensé que cuando decía y llamo, yo lo imaginaba golpeando. Pero Jesús no golpea la puerta. Él llama con su voz, porque Él dice: si alguno oyere mi voz, ¿escucharon eso? Y abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ese llamado es el plan de salvación. En ese llamado está implícito que Jesús quiere ser uno contigo, mi amigo y mi amiga. Y quiere ser uno contigo para Él poder obrar la salvación que su sangre ha derramado en la cruz del Calvario. Dios les bendiga.